En un acto de crueldad que hiela la sangre, una hija amargada arrastró a su propia madre de 82 años para amarrarla a un árbol, dejándola a merced del sol y del destino. Pero ni ella ni el pueblo que observaba en silencio podían imaginar que un caballo, un ser sin aparente conexión, se convertiría en el instrumento de un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado si los ángeles pueden venir en las formas más inesperadas? Prepárate, porque esta historia te demostrará que la fe tiene un poder inmenso. Si crees que Dios obra de maneras misteriosas y que su justicia siempre llega, te invito a suscribirte a nuestro canal y a darle un me gusta a este video, porque serás testigo de un milagro que reafirmará tu fe como nunca antes. El pequeño pueblo era un puñado de casas de adobe resecas por el sol, un lugar olvidado por el tiempo donde el polvo lo cubría todo, desde los techos hasta las esperanzas de sus habitantes. En la última casa de la calle principal, la más humilde de todas, vivía Consuelo. A sus 82 años, su cuerpo era un mapa de una vida de trabajo y sacrificio. Su espalda, un arco vencido por el peso de las décadas, y sus manos, nudosas y frágiles, parecían hechas de la misma tierra que la rodeaba. Sin embargo, en sus ojos profundos y cansados ardía una llama que ninguna tristeza había podido apagar. Una fe inquebrantable en Dios y en su amada Virgen de Guadalupe. Cada mañana, antes de que el sol castigara, la tierra Consuelo se arrodillaba frente a su pequeño y gastado altar. Era su único tesoro, un refugio sagrado en un mundo que se había vuelto hostil. Allí, susurrando sus oraciones, encontraba la fuerza para enfrentar un nuevo día de tormento. Viuda desde hacía tanto tiempo que el rostro de su esposo era ya un recuerdo borroso. Su única compañía era el silencio de la casa y la presencia opresiva de su hija, Alma. Consuelo no pedía riquezas ni comodidades. Su única súplica, repetida hasta el infinito, era que el corazón de su hija encontrara un poco de paz, un poquito de la luz que a ella le sobraba, aunque su cuerpo estuviera a punto de rendirse. Su hija Alma, de 49 años, era la encarnación del resentimiento. Su rostro, endurecido por la amargura, rara vez mostraba otra expresión que no fuera el desdén. Cada movimiento suyo era brusco, cargado de una furia contenida que envenenaba el aire de la pequeña casa. Alma se sentía una fracasada, una mujer a la que la vida le había robado todo. El narrador omnisciente nos revela que en el fondo de su ser, Alma no odiaba a su madre, sino a sí misma. Odiaba el reflejo de su propio fracaso que veía en los ojos pacientes y amorosos de Consuelo, un amor que ella sentía que no merecía y que por lo tanto no podía soportar. El abuso era un ritual diario, tan constante como el sol del desierto. Esta mañana, como tantas otras, Alma le sirvió a su madre un plato con las sobras frías de la cena anterior. «Trágate esto, estorbo, es más de lo que vales», escupió las palabras con veneno. Consuelo, sin decir nada, hizo la señal de la cruz y comió en silencio, agradeciendo a Dios por ese mendrugo de pan. Alma la observaba desde el otro lado de la habitación y en su interior un torbellino de dolor y rabia bullía. Recordaba el día en que su esposo se fue, dejándola por una mujer más joven, diciéndole que ella no servía para nada. Esa humillación se convirtió en una herida que nunca cerró. Y en su mente retorcida por el dolor, Alma encontró a la culpable de su desgracia, su madre. La culpaba por haberla criado para ser una inútil, una mujer sumisa y buena para nada más que servir. Proyectaba sobre la frágil figura de Consuelo toda la frustración y el odio que sentía por su propia vida. Por eso la encerraba en casa, para que los vecinos no vieran los moretones que a veces se le escapaban en los brazos, para que nadie escuchara sus llantos silenciosos. Quería que su madre desapareciera, que se borrara del mundo,
creyendo que así, tal vez, su propio dolor también se desvanecería. La comunidad, aunque pequeña, no era ciega. La dueña de la tienda de abarrotes veía la tristeza infinita en los ojos de Consuelo cuando, en las raras ocasiones que podía salir, iba a comprar un poco de harina. Veía cómo su ropa siempre estaba demasiado holgada, cómo sus manos temblaban al entregar las monedas. Los vecinos escuchaban los gritos de Alma a través de las delgadas paredes de adobe. Pero el miedo era más fuerte que la compasión. Temían la furia de Alma, una mujer que parecía un animal herido, impredecible y peligrosa. Así que bajaban la mirada, se persignaban y seguían su camino, convirtiéndose en cómplices silenciosos de aquel infierno. En medio de tanta desolación, Consuelo tenía un secreto, una pequeña semilla de esperanza que regaba cada día con sus oraciones. Desde su ventana, la única que Alma no había tapiado, podía ver los campos que se extendían hasta el horizonte. Y allí, casi todos los días, pastaba un caballo. No era un caballo cualquiera, era un animal majestuoso, de un profundo color marrón, con un porte noble que parecía desafiar la pobreza del paisaje. Su presencia era un misterio. Nadie en el pueblo sabía de dónde había salido. No tenía dueño y vagaba libremente como un espíritu de la tierra. Consuelo lo había bautizado en secreto, Centella. Para ella, ese caballo era más que un simple animal. Era un guardián, un mensajero silencioso enviado por Dios para hacerle compañía en su soledad. Hablaba con él a la distancia, contándole sus penas y sus miedos. «Tú sabes de mi sufrimiento, ¿verdad, mi Centella?», susurraba contra el cristal sucio de la ventana. «Tú eres fuerte y libre, todo lo que yo ya no puedo ser». Y aunque sonara a locura, sentía que el caballo la escuchaba, que la entendía de una manera que ningún ser humano podía. La conexión entre la anciana y el animal era un hilo invisible y sagrado, tejido con la soledad de ella y la presencia constante de él. Centella a menudo levantaba su cabeza y miraba directamente hacia la pequeña casa de adobe, como si estuviera vigilando, como si supiera que dentro de esos muros se libraba una batalla silenciosa entre el bien y el mal. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían contener una sabiduría ancestral, una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que vivía en el corazón de Alma. Era una conexión espiritual, un pacto silencioso que nadie más podía ver. Mientras Alma la humillaba, mientras el hambre le retorcía el estómago y la soledad la abrazaba por las noches, la visión de Centella pastando tranquilamente bajo el sol era un bálsamo para el alma de Consuelo. Le recordaba que la belleza y la nobleza aún existían en el mundo, aunque estuvieran fuera de su alcance inmediato. El caballo era la prueba viviente de que Dios no la había abandonado por completo. Era una promesa silenciosa, un presagio de que algo, eventualmente, tendría que cambiar. Ella no sabía cómo ni cuándo, pero se aferraba a esa imagen como un náufrago a un trozo de madera. El narrador sabía lo que Consuelo solo podía sentir, que aquel caballo no era una simple coincidencia. En sus pensamientos más profundos, el animal, con una intención que trascendía su naturaleza, sentía la angustia que emanaba de aquella casa. Percibía las oraciones desesperadas de la anciana como una vibración en el aire y respondía a ellas con su presencia vigilante. Él era un centinela involuntario, un guardián que esperaba pacientemente el momento en que su fuerza no solo sería un consuelo visual, sino una intervención física y divina. El escenario para el milagro se estaba preparando lentamente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados, un espectáculo de belleza que Consuelo observaba desde su ventana. Centella estaba allí, en su lugar de siempre, una silueta poderosa contra la luz del crepúsculo.
La anciana sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa frágil y melancólica. «Gracias por estar ahí, mi amigo», susurró. No sabía que esa noche la crueldad de su hija alcanzaría un punto sin retorno y que su guardián silencioso se vería obligado a galopar desde las sombras para convertirse en la mano visible de Dios, desatando un evento que el pueblo jamás olvidaría. El aire se quedó quieto, pesado, como si la propia naturaleza contuviera el aliento, anticipando la oscuridad que estaba por caer, no solo en el cielo, sino también dentro de la casa de adobe. La fe de Consuelo y la furia de Alma estaban a punto de colisionar de la manera más terrible y a la vez más milagrosa. La presencia del caballo ya no sería sutil. Estaba a punto de convertirse en el protagonista de una leyenda. Ahora que has visto el inicio de este calvario, ¿qué crees que debería pasar con una hija como Alma? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre qué tipo de justicia crees que merece. Tu respuesta nos ayudará a entender qué tan profundo llega este relato. Para entender la profundidad del abismo que separaba a madre e hija, era necesario viajar en el tiempo a una época en que la pequeña casa de adobe no era una prisión, sino un nido lleno de risas. El narrador nos lleva a un recuerdo soleado de Consuelo, donde ella, joven y fuerte, trenzaba el cabello de una pequeña Alma de 5 años, una niña de ojos brillantes que le contaba secretos de flores y mariposas. Su esposo, un hombre de manos fuertes y sonrisa fácil, las observaba desde la puerta, y el amor en esa casa era tan palpable como el olor a pan recién horneado. Esa memoria era un tesoro doloroso, un fantasma de lo que la vida pudo ser. La risa se apagó el día en que su esposo no volvió del campo. Un mal paso de su mula, un golpe en la cabeza y el pilar de su mundo se derrumbó en un instante. Consuelo recuerda el silencio antinatural que cayó sobre el pueblo, el peso de las miradas compasivas y la terrible soledad de su cama vacía. A partir de ese día se convirtió en madre y padre, en escudo y fortaleza para la pequeña Alma. Se prometió a sí misma que su hija jamás sentiría el aguijón de la necesidad, que la protegería de todas las tristezas del mundo, sin saber que al hacerlo estaba tejiendo una armadura tan gruesa que impediría que Alma aprendiera a luchar por sí misma. Consuelo volcó cada gramo de su ser en su hija. Trabajaba de sol a sol, lavando ropa ajena, cosiendo hasta que sus dedos sangraban, todo para que a Alma no le faltara nada. La sobreprotegió del dolor, de las decepciones, de las duras realidades de su pobreza. Le enseñó a ser dulce, a ser obediente, a esperar que la vida fuera amable con ella. En su afán por protegerla, le negó las herramientas para enfrentar la crueldad, criándola como una flor de invernadero que se marchitaría ante la primera helada. Era un amor puro, pero que con el tiempo se revelaría como una jaula dorada cuyas barras eran la propia devoción de una madre. Los años pasaron y Alma se convirtió en una joven hermosa, la flor más bella del pueblo. Cuando un joven ranchero de buena familia pidió su mano, el corazón de Consuelo se llenó de una alegría inmensa. En la boda de su hija, mientras la veía vestida de blanco, radiante y llena de sueños, sintió que todos sus sacrificios habían valido la pena. Vio en el futuro de Alma la felicidad que a ella le había sido arrebatada. Le entregó a su hija con la bendición más sincera, creyendo que su labor como madre había terminado, y que ahora solo le quedaba disfrutar de la dicha de su pequeña. No podía estar más equivocada, pero la luz en los ojos de Alma comenzó a atenuarse lentamente. Primero fueron las visitas esporádicas, luego las excusas para no ver a su madre. Consuelo notaba una dureza incipiente en su voz, una sombra de infelicidad que Alma intentaba ocultar tras sonrisas forzadas. Las oraciones de Consuelo cambiaron. Ya no eran de gratitud, sino de preocupación.
Le pedía a la Virgen que cuidara el matrimonio de su hija, que alejara cualquier mal que estuviera acechando. Sentía en sus entrañas de madre que algo no andaba bien, que la sonrisa de su hija se había convertido en una máscara frágil. Y entonces la máscara se rompió. Una tarde, Alma apareció en su puerta, no como la esposa radiante, sino como un huracán de furia y lágrimas. Su esposo la había abandonado. Las palabras que él usó fueron como piedras lanzadas a su rostro. Me voy con una mujer de verdad, no con una muñeca inútil que no sabe hacer nada. La humillación fue pública. Un cuchillo que se retorció en el corazón de su orgullo. Alma regresó a la casa de su infancia, pero no buscaba consuelo. Buscaba un lugar donde desatar la tormenta de su dolor, y su madre era el único pararrayos disponible. Consuelo intentó abrazarla, ofrecerle el refugio de su amor incondicional, pero Alma la apartó con un empujón violento. «Tú tienes la culpa de todo», le gritó, con el rostro desfigurado por el llanto y el odio. «Me criaste para ser una tonta dependiente, una inútil que solo sabe esperar. Me arruinaste la vida». Cada palabra era un latigazo para Consuelo, quien se quedó paralizada, sintiendo cómo su corazón se partía en 1000 pedazos. No solo había perdido la felicidad de su hija, sino que ahora era culpada por ello. El sentimiento de fracaso como madre fue un veneno que comenzó a corroerla por dentro. Para empeorar las cosas, el esposo de Alma se había ido con todo, dejándolas en la más absoluta miseria. La pequeña casa de adobe, que antes era un símbolo de amor y sacrificio, se convirtió en un calabozo de pobreza y resentimiento. El hambre se hizo un invitado frecuente y el frío de las noches se sentía más intenso sin dinero para leña. Esta carencia material avivaba el fuego del rencor de Alma, quien veía cada privación como un recordatorio constante de su fracaso y, por extensión, de la mala crianza de su madre. La pobreza se convirtió en el combustible que alimentaba la crueldad diaria. El cuerpo de Consuelo comenzó a reflejar la miseria de su alma. La falta de comida la debilitó. El estrés constante le robó el sueño y el peso de la culpa y la tristeza la encorvó, como si llevara el mundo sobre sus hombros. Su piel se pegó a sus huesos y sus movimientos se volvieron lentos y dolorosos. Su deterioro no era solo producto de la edad, sino de un corazón roto y un espíritu asediado. Se estaba consumiendo lentamente, marchitándose bajo el mismo techo donde una vez había florecido. La gente del pueblo murmuraba sobre lo acabada que se veía, sin entender que la verdadera enfermedad que la consumía era la pena. En ese infierno de abandono y maltrato, la fe se convirtió en el único hilo que sostenía a Consuelo. Su pequeño altar era una isla en un mar de desesperación. Sus conversaciones con la Virgen de Guadalupe eran su única forma de desahogo, el único oído que escuchaba su llanto sin juzgarla. «Madre Santísima», susurraba mientras sus lágrimas mojaban sus manos entrelazadas, «¿por qué mi hija me odia tanto? Ayúdame a soportar esta cruz, dame la fuerza para seguir amándola». Su fe no era una búsqueda de milagros, sino un ancla que la mantenía cuerda, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, no estaba completamente sola. Desde su perspectiva silenciosa, Centella percibía el mundo de una manera diferente. El narrador nos cuenta que el caballo no solo veía los colores del campo y sentía el viento en su crin, sino que también percibía las emociones que flotaban en el aire. Desde la casa de Consuelo emanaba una constante ola de tristeza, una energía tan densa y oscura que llamaba su atención. Era como un lamento silencioso que solo él podía escuchar, una anomalía en la paz natural del campo que lo mantenía en un estado de alerta casi protectora, una curiosidad que iba más allá del simple instinto animal. Un día, con manos temblorosas, Consuelo guardó un pedacito de su magra porción de pan de maíz.
Esperó a que Alma saliera a la tienda y con el corazón latiéndole deprisa, lo dejó en el borde de la ventana. Horas más tarde, observó con el aliento contenido cómo Centella se acercaba a la casa más de lo habitual. El caballo olfateó la ofrenda con cautela y luego, con delicadeza, se la comió. Fue un acto ínfimo, una comunión secreta entre dos almas solitarias, pero para Consuelo significó el mundo entero. Fue un instante de conexión, una prueba de que su guardián había aceptado su humilde regalo. Sin embargo, Alma tenía los ojos de un halcón para la miseria. Al volver, notó las migajas en el suelo polvoriento junto a la ventana. Su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Te atreves a desperdiciar la comida en esa bestia estúpida cuando apenas tenemos para nosotras?, rugió. Tomó un martillo y unos viejos tablones y comenzó a clavar la ventana, reduciendo la vista de Consuelo a una pequeña rendija. «A ver si así aprendes a no ser una vieja loca y derrochadora», gritó, sellando aún más la prisión de su madre. Pero la crueldad no pudo extinguir el espíritu de Consuelo. Privada de la vista de su amigo, encontró otra forma de comunicarse. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar, se sentaba junto a la ventana tapiada y comenzaba a tararear las viejas canciones de cuna que le cantaba a Alma cuando era bebé. Su voz era apenas un susurro frágil, pero viajaba por la pequeña rendija, llevando consigo todo el amor y la melancolía de su corazón. Era su pequeño acto de rebelión, una forma de decirle al mundo y a Centella que todavía estaba viva, que su alma aún podía crear algo de belleza, y Centella escuchaba. El narrador nos confirma que el caballo, que pastaba a lo lejos, levantaba las orejas al oír la melodía débil y temblorosa. Se acercaba instintivamente a la cerca de la propiedad, atraído por ese sonido que era tan diferente a los gritos ásperos que solían salir de la casa. Reconocía en ese tarareo una vibración de gentileza, una llamada de auxilio envuelta en una nana. Su instinto protector se agudizaba y su vigilancia sobre la casa de adobe se volvía más intensa, más deliberada, como si esperara una señal para actuar. La extraña conducta del caballo no pasó desapercibida. Los aldeanos, siempre prestos al chisme, comenzaron a tejer historias. Doña Elodia, la de la tienda, juraba que el caballo era la reencarnación del difunto esposo de Consuelo, que venía a cuidarla. Otros, más supersticiosos, decían que era un mal presagio, un animal del diablo que anunciaba una tragedia. La fijación de Centella por la casa de Consuelo se convirtió en una leyenda local, un misterio que todos comentaban en susurros, pero que nadie se atrevía a investigar de cerca, añadiendo una capa de misticismo al sufrimiento ya conocido de la anciana. Un mediodía, la oportunidad se presentó como un espejismo. El vecino de al lado dejó el portón de su corral abierto por descuido. Consuelo, viendo un pequeño resquicio de libertad, sintió un impulso irrefrenable. Con el sigilo de un ratón, abrió la puerta principal, que Alma había olvidado cerrar con llave, y dio unos pasos hacia afuera. Solo quería sentir el calor del sol en su rostro, respirar aire que no estuviera viciado de odio. Fue un instante de pura, abrumadora libertad. El sol en su piel se sintió como una caricia divina, un recordatorio de un mundo que casi había olvidado, pero ese instante de paz fue brutalmente interrumpido. Alma regresaba de recoger agua del pozo y la vio. Sus ojos se encendieron con una furia helada. «¿A dónde crees que vas, maldita vieja?», siseó. Sin mediar más palabras, la agarró del brazo con una fuerza desmedida y la arrastró de vuelta a la oscuridad de la casa. El empujón fue tan violento que Consuelo cayó al suelo, y el golpe contra el marco de la puerta le dejó un moretón oscuro y doloroso en la mejilla.
Fue la primera vez que la violencia de Alma dejaba una marca tan visible, un punto de inflexión en su cruel descenso. Ese golpe físico fue más devastador que 1000 insultos. Mientras yacía en el suelo, adolorida y humillada, Consuelo sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. La pequeña semilla de esperanza que regaba con sus oraciones comenzó a secarse. Esa noche, sus plegarias ya no eran de paciencia, sino de desesperación absoluta. Dios mío, ¿por qué permites esto? ¿Acaso ya te has olvidado por completo de tu sierva? Lloró en silencio, con el rostro pegado a su almohada para que Alma no la escuchara. Sentía que su fe, su único sostén, comenzaba a flaquear bajo el peso de tanta crueldad. En el campo, bajo la luz de la luna, Centella estaba inquieto. En lugar de pastar tranquilamente, caminaba en círculos, pateando la tierra y dejando escapar bufidos de frustración. El narrador nos explica que la oleada de desesperación de Consuelo había llegado a él como una punzada, una alarma que su instinto no podía ignorar. La conexión entre ellos era tan fuerte que su agonía se manifestaba en la agitación del animal. El caballo sentía que el equilibrio precario estaba a punto de romperse, que la oscuridad dentro de la casa estaba ganando la batalla, y una energía protectora se acumulaba en sus poderosos músculos. Los rumores sobre la salud de Consuelo y la extraña conducta del caballo llegaron a oídos del padre Miguel, el párroco del pueblo. Era un hombre de buen corazón, aunque quizás demasiado temeroso del conflicto. Preocupado por las habladurías, decidió que su deber era hacer una visita pastoral. Con su sotana y su Biblia, caminó hasta la última casa de la calle, esperando encontrar respuestas, pero sin estar preparado para la red de engaños que Alma le tendería. Su intención era buena, pero su prudencia resultaría ser una forma de complicidad. Alma vio llegar al sacerdote desde la ventana y actuó con una rapidez calculadora. Sacó a su madre de la cama, le puso su mejor vestido, le peinó el cabello y le pellizcó las mejillas para darle algo de color. Vas a sonreír y le vas a decir al padrecito que yo soy la mejor hija del mundo, le susurró al oído con una voz amenazante. Si dices una sola palabra de más, te juro que no volverás a ver la luz del día. Consuelo, aterrorizada, asintió con la cabeza, convirtiéndose en una marioneta en el teatro cruel de su hija. El padre Miguel entró en la casa y fue recibido por una alma sonriente y servicial que le ofreció un vaso de agua. La casa estaba extrañamente limpia. Se sentó frente a Consuelo y le preguntó con amabilidad: «Hija mía, ¿cómo estás? La gente se preocupa por ti». Consuelo levantó la vista y vio a Alma de pie detrás del sacerdote, con una mirada que era una daga. El miedo le cerró la garganta. Con una voz apenas audible mintió: «Estoy muy bien, padre. Mi hija Alma me cuida como a una reina. Dios me la bendiga». Aunque las palabras eran convincentes, el padre Miguel no era tonto. El narrador revela sus pensamientos, su profunda inquietud. Vio el miedo apenas disimulado en los ojos de Consuelo, notó cómo sus manos temblaban sin parar y sintió una frialdad en esa casa que ninguna sonrisa de Alma podía calentar. Sabía que algo andaba terriblemente mal, pero no supo cómo romper el muro de silencio y miedo. Se fue prometiendo volver, diciéndose a sí mismo que rezaría por ellas, pero su inacción en ese momento crucial dejó a Consuelo a merced de la tormenta que se avecinaba. Tan pronto como la sotana del sacerdote desapareció por la puerta, la máscara de Alma cayó. Agarró a Consuelo del brazo y la arrojó a su habitación. «Así que ahora me haces montar un circo para tus amigos chismosos», siseó. «Por tu culpa, tuve que gastar mis energías en esta farsa». Como castigo por la visita, esa noche no le dio de cenar. «A ver si tu Dios o tu padrecito vienen a darte de comer ahora», se burló,
cerrando la puerta con un portazo que retumbó como una sentencia. Los días siguientes, una ola de calor brutal se apoderó del pueblo. El sol era un martillo incandescente que golpeaba la tierra agrietada y el aire se sentía tan denso que parecía difícil respirar. El calor se metía por cada rendija de la casa de adobe, convirtiéndola en un horno. Esta opresión física era un reflejo perfecto de la atmósfera emocional que reinaba en su interior, sofocante, insoportable y sin escapatoria posible. Cada día era más difícil sobrevivir, no solo al odio, sino también al clima. El calor extremo, combinado con la falta de comida y agua, llevó el cuerpo de Consuelo al límite de su resistencia. Se sentía perpetuamente mareada, sus extremidades temblaban sin control y un sudor frío perlaba su frente a pesar del calor. Se pasaba las horas postrada en su catre, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente, como si el sol estuviera evaporando lo poco que quedaba de ella. Apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza y mucho menos para rezar. Su cuerpo estaba comenzando a rendirse. Alma, lejos de sentir compasión, veía la debilidad de su madre como una molestia más. El temblor de sus manos, sus quejidos ahogados, todo le parecía una actuación para llamar la atención, una carga más en su ya miserable existencia. «Deja de quejarte, que no estás tan mal», le espetaba sin siquiera mirarla. El sufrimiento de su madre era un ruido de fondo que simplemente la irritaba, un recordatorio constante del estorbo que, según ella, le impedía rehacer su vida, aunque no tuviera a dónde ir. En su estado febril, la mente de Consuelo vagó hacia un recuerdo lejano y feliz. Se vio a sí misma sentada bajo la sombra del viejo mezquite, cuando todavía daba flores, y a su esposo acercándose con un jarro de barro lleno de agua fresca del pozo. Recordó el alivio del agua fría en su garganta, pero sobre todo, recordó la ternura en los ojos de su marido al dársela. La intensidad de ese recuerdo, de ese amor perdido, le provocó un sollozo silencioso. Una sola lágrima rodó por su mejilla y se secó al instante por el calor. Esa punzada de nostalgia se transformó en una necesidad física abrumadora. La sed era una lija en su garganta. Ignorando el miedo, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, llamó a su hija con un hilo de voz, un susurro que apenas era audible. «Alma, hijita», dijo, usando el término cariñoso de antaño en un intento desesperado por alcanzar el corazón de la niña que una vez fue. «Un poco de agua fresca, por favor». Fue una súplica humilde, la petición más básica de un ser vivo. Pero en la mente envenenada de Alma, esa petición no sonó como una súplica, sino como una exigencia intolerable. El narrador nos sumerge en su torbellino de pensamientos. La palabra hijita le sonó a burla, a una manipulación para hacerla sentir culpable. Todo su resentimiento, el abandono, la pobreza, la humillación, el calor sofocante, encontró un punto focal en esa simple frase. Sintió que su madre, la causa de todas sus desgracias, todavía se atrevía a pedirle algo, a exigirle, a tratarla como a una sirvienta, y esa fue la chispa que incendió la pradera. Alma se giró, y su rostro estaba irreconocible, una máscara de pura rabia. «¿Exigiendo?», gritó, y su voz fue tan aguda y violenta que pareció romper el aire. «En tu maldita vida vuelvas a exigirme nada, vieja inútil. No eres más que una carga, un estorbo que debería haberse muerto hace años». El veneno que había acumulado durante una década finalmente se desbordó en un torrente imparable de odio. En ese instante algo se quebró en Alma. La última hebra de control, la última barrera de humanidad se desintegró. La narrativa se ralentiza para enfocarse en sus ojos. Ya no había dolor ni tristeza en ellos, solo un vacío aterrador y una determinación fría y cruel. Había cruzado un umbral en su propia mente.
Ya no iba a herir a su madre con palabras o con privaciones. Iba a borrarla. Iba a acabar con el problema de raíz de una vez por todas. A varios metros de distancia, en la quietud del campo, Centella levantó la cabeza bruscamente. Dejó de masticar el pasto seco y se quedó inmóvil, como una estatua. Sus orejas se movieron como radares, sus fosas nasales se ensancharon, captando algo en el viento. El narrador nos dice que no fue un sonido lo que lo alertó, sino una repentina y violenta oleada de malicia pura, una intención asesina que viajó desde la casa y lo golpeó como una descarga eléctrica. El caballo giró su imponente cuerpo y fijó su mirada en la casa de adobe. Lo que siguió fue un acto de pesadilla. Alma agarró el brazo esquelético de su madre y la arrancó de la silla con una fuerza brutal. Consuelo no emitió ni un grito. El shock era demasiado grande. Sus pies descalzos se arrastraron por el suelo de tierra áspero, tropezando, raspándose, mientras su hija la sacaba de la casa a tirones, como si fuera un saco de basura. El velo de la civilidad se había rasgado por completo, revelando la bestia que la amargura había creado. Desde la perspectiva de Consuelo, el mundo se convirtió en un borrón de pánico y dolor. Veía el rostro de su hija, pero era el de una extraña, una demonio con los ojos inyectados en sangre. El sol la cegaba, el calor la asfixiaba y el agarre de hierro en su brazo le cortaba la circulación. No podía entender qué estaba pasando. ¿Era este el final? Sería asesinada por la misma niña a la que le había dado la vida. El terror era tan absoluto que la dejó sin voz y sin aliento. El destino de este macabro peregrinaje era el viejo árbol de mezquite en el patio trasero. Un esqueleto de madera seca cuyas ramas retorcidas parecían garras apuntando al cielo. Era el lugar donde su esposo solía sentarse a la sombra, el lugar de sus recuerdos más felices. Ahora, Alma lo había elegido como el escenario para su acto más monstruoso, profanando el último santuario de la memoria de Consuelo. La ironía era de una crueldad insoportable. De un clavo oxidado en la pared de la casa, Alma tomó una soga vieja y áspera, la que usaban para amarrar la leña. La textura de la cuerda, gruesa y polvorienta, era un presagio tangible de sus intenciones. No era una cuerda para atar, era una cuerda para aprisionar, para humillar, para sentenciar. El simple acto de tomarla en sus manos selló su pacto con la oscuridad. Ya no había vuelta atrás, ni para ella ni para su madre. Con Consuelo caída a los pies del árbol, Alma levantó la soga y gritó, para que los cielos y la tierra la escucharan: «Te voy a amarrar aquí, para que los zopilotes vean lo que pasa con quien no sirve para nada». Sus palabras no eran solo una amenaza, eran una declaración, el clímax de una década de odio que finalmente había encontrado su expresión física. Quería que su madre sufriera que fuera humillada públicamente antes de que el sol acabara con ella. Detrás de una cortina descolorida de la casa de al lado, un par de ojos observaba la escena, paralizados por el horror. La vecina, la misma que a veces le daba a Consuelo un saludo compasivo, ahora era testigo de un intento de asesinato. Quería gritar, correr, hacer algo, pero el miedo la tenía clavada en el suelo. Como el resto del pueblo, su silencio la convertía en cómplice, una espectadora pasiva del mal que tanto habían fingido no ver. Tirada en el suelo, con el polvo y las lágrimas formando un barro en sus mejillas, Consuelo tuvo un momento de claridad aterradora. Ningún vecino vendría a ayudarla. Ninguna intervención humana iba a salvarla. La única persona que podía detener esto era la misma que le estaba infligiendo el dolor. En ese instante, dejó de luchar. Entregó su cuerpo al suelo y su alma a una autoridad superior. Cerró los ojos, apartándose del rostro odioso de su hija y del sol inclemente
Mientras Alma se cernía sobre ella, levantando las manos para empezar a atar el primer nudo, Consuelo no gritó pidiendo ayuda. No suplicó por su vida. En su lugar, de sus labios resecos brotó la única defensa que le quedaba, la oración más pura y desesperada de su vida. Fue un susurro, pero cargado con la fuerza de un alma al borde del abismo. Dios, ten piedad de mí. El aire se detuvo, expectante, y el universo entero pareció contener la respiración, esperando la respuesta a esa súplica final. ¿Has sentido alguna vez que la ayuda llega de la forma más inesperada, justo cuando pierdes toda esperanza? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has presenciado o vivido un momento que solo podrías describir como un milagro. Queremos leer tus historias y saber si la fe ha jugado un papel así de crucial en tu vida. La crueldad de Alma alcanzó su cenit en ese patio trasero, bajo un sol que actuaba como un juez implacable. Con una fuerza que desmentía la fragilidad de su madre, tiró de los brazos de Consuelo para atarlos alrededor del tronco del mezquite. La piel de la anciana, delgada como el papel, se rasgó al contacto con la corteza áspera y la soga, y un gemido ahogado escapó de sus labios. Para Consuelo, el dolor físico era secundario al dolor de su alma. La traición de su propia carne, de la niña que había amado más que a su propia vida, era una agonía que ninguna herida podía igualar. Estaba experimentando el abandono en su forma más pura y monstruosa. Alma trabajaba con una eficiencia aterradora, su rostro una máscara de concentración desprovista de cualquier emoción humana. El narrador omnisciente nos revela que en su mente no estaba atando a su madre, sino a la fuente de todo su fracaso. Estaba silenciando la voz de su conciencia, estrangulando los recuerdos de su humillación. Cada nudo que apretaba era un acto de venganza contra su exesposo, contra la vida, contra Dios mismo por haberla abandonado. Estaba tan inmersa en su ritual de odio que el mundo exterior, con sus sonidos y su calor, había dejado de existir para ella. Desde su ventana, la vecina observaba la escena con un nudo de hielo en el estómago. Vio cómo Alma levantaba la mano, no con la soga, sino abierta, lista para golpear el rostro de su madre caída. El instinto le gritaba que hiciera algo, que gritara, que corriera, pero sus pies estaban pegados al suelo, sus labios sellados por un miedo ancestral a involucrarse. Se cubrió la boca para ahogar un sollozo, convirtiéndose en el último eslabón de una cadena de indiferencia que había permitido que el infierno de Consuelo floreciera en silencio. Su inacción era la última traición humana. Es en ese preciso instante, cuando la mano de Alma está a punto de descargar su furia, que la súplica de Consuelo, «Dios, ten piedad de mí», termina de resonar en el aire inmóvil. Por un segundo eterno, el universo pareció detenerse. El zumbido de las cigarras cesó, el viento se calmó y solo se escuchaba la respiración agitada de Alma. Ella, al escuchar la plegaria, soltó una risa seca y cruel. «Ni Dios te quiere ya, vieja», escupió, y esa blasfemia, ese último desafío al cielo, fue el verdadero catalizador de lo que estaba por suceder. Fue la gota que derramó el vaso de la paciencia divina. La respuesta no llegó como un susurro, sino como un trueno. Un sonido sordo y rítmico comenzó a crecer desde la distancia, un tamborileo que hacía vibrar la tierra seca. No era una tormenta, era algo más primal, más intencional. Era el galope furioso de cascos poderosos, acercándose a una velocidad que desafiaba la lógica. Alma se detuvo, confundida, buscando el origen de ese estruendo que parecía nacer de las entrañas mismas del mundo. El sonido crecía exponencialmente, un corazón furioso latiendo cada vez más cerca, anunciando la llegada de una justicia que no era de este mundo. Entonces, en la loma que marcaba el fin de la propiedad, apareció. Centella se recortó contra el cielo azul, una
aparición de poder y furia. No era el animal pacífico que pastaba en la lejanía, era un corcel de guerra, con los músculos tensos, la crin ondeando como un estandarte y los ojos encendidos con un fuego sobrenatural. El narrador nos describe que en su mirada no había instinto animal, sino una inteligencia clara y una determinación inquebrantable. Su objetivo era la pequeña casa de adobe y avanzaba hacia ella como una bala de cañón disparada por la mano de un dios vengador. No dudó ni un segundo. En lugar de rodear la propiedad, se dirigió directamente a la frágil cerca de alambre de púas. El impacto fue una explosión de madera y metal. Los postes de la cerca se partieron como si fueran cerillas y el alambre se rompió con un chasquido metálico que finalmente sacó a Alma de su trance. El sonido violento la hizo girar y lo que vio la dejó paralizada. El caballo, esa bestia estúpida, había irrumpido en su propiedad con la fuerza de una locomotora y ahora galopaba directamente hacia ella, levantando una nube de polvo que lo envolvía como un manto sagrado. Con una agilidad increíble, Centella frenó en seco a pocos metros de ellas, sus cascos delanteros levantando un muro de tierra y polvo que cubrió a Alma, pero no la atacó. En un movimiento lleno de una inteligencia deliberada, se interpuso entre la agresora y su víctima, colocando su cuerpo musculoso como un escudo viviente frente a la frágil figura de Consuelo. Se convirtió en una barrera infranqueable, un guardián que había llegado en el último segundo. Alma, que segundos antes era la personificación del poder, ahora parecía una niña pequeña y asustada ante una montaña de músculo y furia. Y entonces, para sellar su intervención con un signo divino, Centella se irguió sobre sus patas traseras. Su cuerpo se elevó hacia el cielo, bloqueando el sol, y de su garganta brotó un relincho que no fue un sonido animal, sino un decreto. Fue un grito de guerra, un lamento y una advertencia, todo en uno. Resonó por todo el pueblo, un eco poderoso que hizo vibrar las ventanas y sacudió los corazones de quienes lo escucharon. Era el sonido de un milagro, la voz de un ángel con crin y cascos, declarando que la injusticia había terminado. Al bajar, sus cascos delanteros golpearon el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra. Se quedó allí, imponente, con el pecho agitado y la mirada fija en Alma. Sus ojos, que Consuelo siempre había visto como pacíficos y sabios, ahora ardían con una luz justiciera. Eran los cintos ojos de un juez, de un protector que no toleraría ninguna amenaza más. No necesitaba morder ni patear. Su mera presencia, cargada de una autoridad sobrenatural, era un arma mucho más poderosa. Era una manifestación física de la fe de Consuelo. Alma cayó de rodillas. El terror puro y primal finalmente rompió la coraza de odio que había construido durante una década. El caballo no la veía como un animal, sino como un enviado, un monstruo divino venido a castigarla por su pecado. Dejó caer la soga de sus manos temblorosas y se cubrió el rostro. Y por primera vez en años, un sollozo brotó de su garganta. Pero no era un llanto de autocompasión, sino de un miedo absoluto a la ira de Dios, una ira que ahora tenía la forma de un majestuoso caballo marrón. El relincho había sido la alarma que el pueblo necesitaba. Las puertas, que siempre habían estado cerradas a la desgracia de Consuelo, comenzaron a abrirse una por una. Los vecinos, atraídos por ese sonido que no pertenecía a este mundo y por el estruendo de la cerca rota, salieron de sus casas con cautela, con el miedo y la curiosidad luchando en sus rostros. Se acercaban lentamente, sin entender qué estaba pasando, pero sabiendo que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría la historia de su apático pueblo para siempre. Lo que encontraron fue una escena sacada de una pintura bíblica. Consuelo, pequeña y vulnerable, en el suelo. Sobre ella, como un arcángel guardián,
el imponente caballo resoplando y vigilando, y a unos metros de distancia, Alma, la tirana de la casa reducida a un bulto tembloroso que sollozaba en el polvo. Era un tabló viviente del bien triunfando sobre el mal, de la intervención divina en su forma más cruda e innegable. Nadie se atrevía a hablar. El silencio estaba cargado de asombro y de una vergüenza colectiva. El caballo era más que un animal, era un símbolo. En ese momento se convirtió en la conciencia del pueblo, en el espejo que les devolvía la imagen de su propia cobardía. Su coraje para romper una cerca y defender a una anciana indefensa exponía la falta de valor de todos los humanos que habían visto y callado. Era un mensajero divino, no solo para salvar a Consuelo, sino para despertar a una comunidad entera de su letargo moral. Su presencia era un sermón sin palabras, una lección inolvidable. Centella no se movió, permaneció como una estatua de granito, con su flanco protegiendo a Consuelo, hasta que vio que las primeras personas se acercaban con la intención de ayudar. Solo entonces relajó un poco su postura, aunque sus ojos seguían fijos en Alma, asegurándose de que la amenaza había sido completamente neutralizada. Había cumplido su misión. La oración de Consuelo no solo había sido escuchada, había sido respondida de la manera más espectacular y milagrosa posible. El punto de inflexión había llegado. La violencia de Alma había sido interrumpida, su poder se había hecho añicos y el sufrimiento silencioso de Consuelo finalmente había salido a la luz de la forma más pública y dramática imaginable. El milagro no fue solo la salvación de una vida, sino la demolición de un muro de secreto y miedo que había permitido que el mal prosperara. El relincho de Centella fue el grito de libertad que Consuelo nunca pudo dar. La escena quedó grabada en la mente de todos los presentes: el caballo celestial, la víctima redimida y la agresora quebrantada. Este no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa de rendición de cuentas, de perdón y de reconstrucción. El milagro de Centella había puesto en marcha una cadena de eventos que sanarían no solo a una familia, sino el alma de todo el pueblo. Después de presenciar este acto de intervención casi divina, ¿crees en el concepto del perdón incondicional, incluso para alguien que ha cometido actos tan crueles como Alma? Comenta abajo si crees que el perdón es siempre el camino o si hay acciones que son simplemente imperdonables. Tu perspectiva enriquece esta historia. Arrodillada en el polvo, Alma no podía apartar la vista del caballo. En sus ojos no veía a un animal, sino el reflejo de su propia alma ennegrecida. El narrador nos sumerge en su colapso. La intervención de Centella fue tan sobrenatural, tan imposible, que destrozó la lógica de su odio. La furia que la había sostenido durante 10 años se evaporó, dejando un vacío que fue instantáneamente llenado por una oleada helada de culpa y pavor. Comprendió, con una claridad aterradora, que había provocado la ira de algo mucho más grande que ella. No era el miedo a ser lastimada por el caballo lo que la quebró, sino la certeza absoluta de haber sido juzgada y encontrada culpable por el mismo Dios al que su madre tanto rezaba. Levantó la vista y vio el cuerpo frágil de su madre en el suelo, y la imagen la golpeó con la fuerza de un rayo. Por primera vez en una década no vio al estorbo ni a la causa de sus desgracias. Vio a su mamá. Vio la piel arrugada que una vez había besado de niña, las manos nudosas que la habían alimentado y la pequeña figura que la había protegido del mundo. Vio a la mujer que casi había asesinado por un dolor que no era de ella, sino propio. Esa epifanía fue más dolorosa que cualquier castigo físico. El caballo no la había atacado, simplemente la había obligado a ver la verdad, y la verdad la destrozó por completo.
Sus sollozos se convirtieron en lamentos desgarradores, un sonido tan lleno de dolor y arrepentimiento que heló la sangre de los vecinos que se acercaban. Ya no era la tirana, la mujer furiosa. Era una niña perdida, llorando por la monstruosidad de sus propios actos. La barrera de resentimiento que había construido ladrillo a ladrillo se había derrumbado, revelando el núcleo de su ser. Una mujer rota que había dirigido su dolor en la dirección equivocada. Su castigo había comenzado en ese mismo instante, un castigo autoimpuesto por una conciencia que acababa de despertar de una larga y terrible pesadilla. La parálisis de la comunidad finalmente se rompió. Doña Elodia, la de la tienda, fue la primera en reaccionar. Con el rostro surcado por lágrimas de vergüenza y alivio, corrió hacia Consuelo, seguida por otros 2 vecinos. Ignoraron a la sollozante Alma como si fuera invisible y se arrodillaron junto a la anciana. «Doña Consuelo, perdónenos», susurró Elodia mientras le acariciaba la frente. «Perdónenos por ser tan ciegos y tan cobardes». Le dieron agua, revisaron sus heridas y la cubrieron con un rebozo, ofreciéndole en un instante toda la humanidad que le habían negado durante años. El milagro no solo había salvado a Consuelo, había salvado al pueblo de sí mismo. Poco después llegó el padre Miguel, corriendo con la sotana levantada, con el rostro pálido por el asombro y la culpa. Vio la escena y comprendió la magnitud de su fracaso. Se acercó a Alma, que seguía en el suelo, y su voz, aunque suave, estaba cargada con el peso del juicio divino y humano. «¿Qué has hecho, hija mía? ¿En nombre de qué dolor has cometido este pecado? ¿Tan grande?» Alma no pudo responder. Su vergüenza era un manto tan pesado que no podía levantar la cabeza del polvo. Su humillación, antes una herida privada, era ahora un espectáculo público. El primer paso de su larga penitencia. Las autoridades del municipio cercano no tardaron en llegar, alertadas por una llamada anónima. Se llevaron a Alma con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones que se vivía. Ella no opuso resistencia. Aceptó las esposas como si fueran una bendición, un merecido castigo que anhelaba. Mientras se la llevaban, su mirada se cruzó por última vez con la de su madre, que ahora estaba sentada y rodeada por la comunidad. En esa mirada no había odio, solo una pregunta silenciosa y rota. ¿Cómo pude? El pueblo entero fue testigo de su caída, un recordatorio perpetuo de que el mal prospera en el silencio de los buenos. Días después, en un cuarto limpio y sencillo, junto a la iglesia donde la comunidad la había alojado, Consuelo hizo una petición que dejó a todos atónitos. Quería ver a su hija. A pesar de las protestas, insistió. El encuentro tuvo lugar en una pequeña sala de visitas, bajo la atenta mirada de un guardia. Alma entró, encadenada y con la cabeza gacha, esperando gritos, reproches, odio. Esperaba el justo castigo de la mujer a la que había intentado destruir. Se preparó para recibir el golpe final, la condena que sabía que merecía más que la cárcel. Pero en lugar de un grito, hubo un silencio lleno de paz. Consuelo, aunque todavía débil y con moretones visibles, le hizo una seña para que se acercara. Alma obedeció, temblando. Cuando estuvo frente a ella, la anciana levantó su mano temblorosa y en lugar de golpearla, le acarició la mejilla, justo como lo hacía cuando era una niña. «Te perdono, mi hijita», susurró con una voz clara y firme. «El odio es un veneno que solo daña a quien lo guarda. Yo elijo el amor. Siempre te elegiré a ti». Ese acto de perdón fue la verdadera intervención divina, más impactante que el relincho de un caballo. Para Alma, fue un shock que reinició su alma. La gracia inmerecida la desarmó por completo, mostrándole un camino que no creía posible, el de la redención. Lloró como no lo había hecho en su vida, aferrándose a la mano de su madre
y en ese llanto se fue todo el veneno, todo el resentimiento, toda la amargura. La justicia legal seguiría su curso, pero la sanación de su espíritu comenzó en ese preciso instante, gracias al poder sobrehumano del perdón de una madre. El narrador nos transporta un año después. El pueblo ya no es el mismo. El silencio ha sido reemplazado por un sentido de comunidad y vigilancia mutua. Consuelo vive sus días en paz, cuidada por todos. Su espalda ya no parece tan encorvada y una sonrisa serena rara vez abandona su rostro. Recibe cartas semanales desde la prisión estatal, cartas escritas con una caligrafía cuidadosa, donde su hija Alma le cuenta sobre las flores que ha aprendido a cultivar en el jardín de la prisión y le pide perdón en cada línea, un perdón que ya le fue concedido. El ciclo de dolor se ha roto. En su lugar ha nacido un legado de esperanza. La historia del milagro de Centella se cuenta a los niños como una fábula sobre la fe y el deber. Los vecinos ya no bajan la mirada ante el sufrimiento ajeno. Aprendieron de la manera más dura que la indiferencia es también una forma de crueldad. La transformación del pueblo fue la segunda parte del milagro, una prueba de que la intervención divina no solo salva individuos, sino que también puede sanar las heridas de una sociedad entera. Y en el centro de todo, como un recordatorio perpetuo, está Centella. El caballo nunca fue capturado ni reclamado. Siguió siendo el espíritu libre del campo. Pero ya no era una figura lejana y misteriosa. Era el héroe del pueblo, su protector. En un acto de gratitud comunal, los habitantes construyeron un hermoso abrevadero de piedra en la plaza principal, un lugar donde el caballo pudiera beber agua fresca siempre que quisiera, un tributo a su intervención sagrada. Grabada en una placa de bronce pulido, una inscripción resume la lección que todos aprendieron. Dice: a Centella, el caballo que nos recordó nuestro deber, un milagro de Dios. Estas palabras no son solo un homenaje, son un juramento, una promesa de la comunidad de nunca más permitir que la oscuridad crezca en sus sombras, de proteger a los vulnerables y de actuar ante la injusticia, sin esperar a que un caballo tenga que hacer el trabajo de los hombres. La historia termina con una imagen final, serena y poderosa. Consuelo, sentada en una banca de la plaza, observa con una sonrisa llena de paz cómo Centella se acerca al abrevadero y bebe tranquilamente. El sol de la tarde baña la escena con una luz dorada, y en ese momento madre, caballo y comunidad están unidos por un lazo invisible de fe, redención y gratitud. El amor, en su forma más pura, había invocado a un ángel de 4 patas, y su galope todavía resuena como un eco de esperanza en los corazones de todos.